Señor, estamos estudiando la carta de San Pablo a los romanos. Estamos terminando el capítulo 11 de la carta de San Pablo. Hemos visto este caminar en las epístolas de las epístolas romanos, una de las epístolas más hermosas. Hemos visto cómo San Pablo habla. Y tengo que hacer siempre resumen para que no se les olvide. Cómo San Pablo habla de qué. De que Israel recibió la ley. Y que la ley, ¿a quién lo llevaba? A Dios. Sin embargo, Israel no se enfocó en Dios, y se enfocó en ¿qué? En la ley. Y se desenfocó del objetivo de la ley. Vimos cómo San Pablo dice que esta ley a Israel, en vez de darle santidad, le dio castigo. Vemos como San Pablo nos habla de la obra de Cristo, la redención, la justificación, la propiciación. Como San Pablo nos dice que esa obra está ahí, es gratis, pero nosotros tenemos que apropiarnos, recibirla por medio del bautismo. Vemos como San Pablo dice después que no solo ser bautizado es necesario, sino que el bautizado tiene que vivir como bautizado. Entonces por eso nos habla de la vida en el Espíritu, porque el bautizado tiene que vivir la vida en el Espíritu. Un bautizado que no vive la vida en el Espíritu no tiene vida, es un pagano bautizado. Y nos habla de los dones del Espíritu, cómo se vive en el Espíritu. Después San Pablo hace una reflexión de nuevo y nos habló en los capítulos anteriores que a pesar que Israel tuvo la promesa y la perdió, no por eso se puede despreciar a Israel, porque Israel es un misterio. Y va a seguir explicando hoy que es el misterio de Dios, y va a seguir ahora explicando el misterio de la relación de Israel con el final de los tiempos, y por qué Israel, teniendo y todas las gracias, las perdió. Nosotros dijimos la semana pasada que esto era una alerta también a nosotros, porque así como Israel fue llamado por Dios y perdió el pacto con Dios, también nosotros que somos llamados por Dios, podemos perder el pacto de Dios. Dice en el capítulo 11, versículo 25, pues no quiero que ignoren, hermanos, este misterio. Está refiriéndose a por qué Israel perdió la gracia. No quiero que ignoren, hermanos, este misterio, no sea que presuman de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos los judíos, para bien de ustedes. Pero en cuanto a la elección, amados en atención a sus padres. Que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. En efecto, así como ustedes fueron en otros tiempos rebeldes contra Dios, mas al presente han conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos al presente se han revelado con ocasión de la misericordia otorgada a ustedes, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de la misericordia. Esto que parece un enredo. Es muy sencillo. ¿Qué dice Pablo? El pueblo judío fue el elegido de Dios. Sin embargo, en ese momento y hasta el día de hoy, ¿cómo están? Apartados de Dios, fuera de la misericordia de Dios. Pero gracias al apartamiento de los judíos, el Evangelio llegó a nosotros. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que dice Hechos de los Apóstoles, que hacían los apóstoles todos los días? Iban al templo, leían las Escrituras y oraban. Los apóstoles seguían amarrados como una lapa. ¿A qué? Al templo. Un cascarón vacío, la cortina se había rasgado, el culto de Israel, de la antigua alianza, ¿a dónde había pasado? Al cielo. No había culto allá, había arca. No había arca. Sin embargo, los apóstoles que habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿qué hacían todos los días? Ay, hermano, porque qué difícil es romper una costumbre. Qué difícil es romper un hábito. Pero el Señor dice, no se pone vino nuevo en odres viejos. No hay nada más difícil que romper un mal hábito, porque un buen hábito se rompe en 2 horas o menos. Venimos todas las noches al grupo, llueve un martes, no hay grupo, al martes la mitad no viene ya. Con un solo martes perdieron el hábito de 3 años. Entonces hace adicto al crack con fumar 1 o 2 veces. Tú vas a misa 15 veces y no estás adicto a la misa. Qué raro, ¿verdad? Qué raro que el peer pressure nada más que aplica para el mal, no para él. Y dice, en los apóstoles, si la iglesia sigue en Jerusalén, la iglesia, ninguno de nosotros hubiera entrado a la iglesia. El Señor tuvo que machacar a Israel para que los apóstoles se esparcieran y la misericordia de Dios llegara a nosotros. Por eso dice San Pablo, cuidado, no ignoren que esto es un misterio.
Ellos están ahora fuera de la misericordia para que ustedes tengan misericordia. Pero así como ustedes, ¿y dónde estábamos? Vamos a ver, Israel estaba en la misericordia. ¿Y nosotros cómo estábamos antes de que los apóstoles salieran a predicar? Los gentiles, fuera de la misericordia, ¿no? Dice, ahora ustedes están en la misericordia, pero ellos están fuera de la misericordia. Es como un vaso comunicante. Pero dice, pero ten cuidado, porque así como tú, siendo rebelde, recibiste misericordia, ellos van a recibir de nuevo misericordia, porque Dios es fiel a lo que promete. Y dice el Señor una cosa muy interesante. Dice, al final de los tiempos, todo Israel será salvo. Dice San Pablo, decía el martes pasado, llorarán por el que traspasaron. Se arrepentirán al final. Esto es unos signos de los signos. Tenemos un signo de final de los tiempos. ¿Cuál es un signo de final de los tiempos que tenemos? Porque como les dije a ustedes lo saben bien, el Apocalipsis poco tiene que ver con el fin del mundo. Uno de los signos que tenemos del fin del mundo, ¿cuál es? La gran apostasía. Otro signo, el anticristo. Tenemos otro signo, la reunificación de Israel. ¿Por qué? Porque si Israel no se reunifica, Israel como nación no se puede convertir. Se hubieran convertido judíos en Alemania, judíos en Argentina, judíos en Cuba, pero esos judíos en Alemania, ¿qué hubieran sido? Alemanes. Para que Israel se tenga que convertir, Israel se tiene que reunir como nación. Y hace 50 años Israel por primera vez después de 2000 años se reunió como nación. No quiere decir que el fin sea mañana. Para mí falta todavía mucho porque hay muchas cosas aunque últimamente va a una velocidad que yo nunca me lo imaginé. Pero ya está la primera base. Israel está lejos de la conversión. Porque yo que visito Israel todos los años, Israel está plagado de nueva era y de ateísmo. Israel está lejos todavía, pero ya hay un paso. ¿Cuál es el paso? La reunificación. Y ese es San Pablo. Y eso es lo que dice el Apocalipsis. ¿Se recuerdan el Apocalipsis? Dice, ¿qué ve Juan frente al Cordero? Ve 144,000. Dice 12,000 de cada tribu de David. 12,000 por 12, 144,000. 12 el número del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que ve primero Juan frente al trono del Cordero? Todo Israel convertido. Dice, y después que ve una multitud imposible de contar. Todos nosotros. Al final eso es lo que ve delante del trono de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo en este momento. Que muchas veces el misterio de Dios que no entendemos. Y muchas veces ese gran problema, nosotros queremos entender el misterio de Dios. Y muchas veces cuando queremos entender el misterio de Dios, que terminamos no entendiendo a Dios. Porque Dios es misterio. Tú no puedes entender a Dios. Olvídate, tú no puedes entender a Dios. Lo único que sabemos de Dios es lo que nos reveló Jesucristo, que no es mucho. Casi todas las características de Dios comienzan con la palabra in. ¿Y qué cosa quiere decir in? Que no. Invisible. No se ve. Inaudible, en el sentido que no oímos la voz. O sea, todo es que es negativo, porque conocemos poco. Y yo estaba pensando el otro día, algo que estaba analizando el otro día, que es cierto. Conocemos poco de Dios Padre. De Jesús conocemos bastante, de Jesús encarnado, pero conocemos poco de Jesús cuando era el Verbo. Y conocemos poco de la obra de Jesús ahora, en el cielo. Conocemos muy poco. Pero hermanos, del Espíritu Santo no conocemos nada. ¿Qué conocemos del Espíritu Santo? Su afecto en nosotros, los dones, pero no conocemos nada. Dios es misterio. Y tú no puedes entender a Dios. Lo decía San Agustín, si tú entiendes a Dios, ese no es Dios. ¿Y cuál es el gran problema hoy? Que nosotros queremos entender a Dios. Y cuando no entendemos a Dios, hacemos como el fundador de los Testigos de Jehová o los mormones. Coges y escribes un libro y pones el Dios que tú entiendes, que casi nunca es el Dios que es. Y este es un misterio de Dios, como el Señor deja la misericordia de su pueblo para usar misericordia con nosotros. Pero eso no quiere decir que no va a usar también de misericordia, porque dice San Pablo, si ellos son la rama y pasó eso, ¿qué puede pasar con? Si ellos son la raíz y pasó eso, ¿qué puede pasar con ustedes que son ramas? Tengan cuidado. Sigue diciendo San Pablo, oh abismo de riqueza, en el versículo 33, oh abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia de Dios. Cuán insondable, mira otra característica de Dios, insondable son sus designios e
inescrutable. Otra característica de Dios, no se puede escrutar sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento de Dios o quién fue su consejero? ¿O quién dio primero que tenga derecho a recompensa? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En la gloria por los siglos. Amén. Y esto es lo que toma la liturgia. Por Él, con Él, en Él. Ya está tomada de esta frase que ustedes ven aquí en Romanos 11:35. Entonces San Pablo hace esta alerta. ¿Se acuerdan que le dijimos la semana pasada? Le dice a los gentiles de Roma: no miren a los judíos de reojo. Ay, ustedes, el Señor los dejó porque ahora yo soy el... Digo, ten cuidado porque lo que le pasó a él te puede pasar a ti. Yo tengo un pacto con Cristo a través del bautismo en Dios. Pero si no soy fiel a ese pacto, lo pierdo como Israel perdió el arca de la alianza. Dice San Pablo: cuida tu salvación con temor y temblor. Y ahora San Pablo comienza este capítulo 12, que vamos a ver la semana que viene, pero que es precioso el capítulo 12. Ahora está hablando de Israel, ahora habló de Israel, para que nos aclare el concepto de Israel. Ahora nos va a aclarar el concepto de nosotros, lo que tenemos que vigilar nosotros para que nosotros no perdamos el pacto como lo perdió Israel. Pero mira qué hermoso comienza el capítulo 12. Los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Y no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Hermanos, eso fue un retiro de un fin de semana. San Pablo dice: los exhorto, lo estoy exhortar, no se lo estoy diciendo, animando, gritándole que por pura misericordia de Dios, que se ofrezcan, que nos ofrezcamos nosotros mismos. ¿Cómo qué? Como sacrificio vivo. Como sacrificio vivo. Ay, hermano, nunca se me olvida, una vez en un retiro de la renovación, que estaban cantando todo el mundo, cuando la renovación iban 15.000 y 20.000 personas de retiro, estaban cantando todo el mundo: manda fuego, Señor, manda fuego. Y el padre Jordi paró la canción y dijo: ¿ustedes saben que el fuego solamente baja cuando hay sacrificio? Y tú sabes que el sacrificio siempre está relacionado con la sangre. Ustedes piden fuego, pero ¿quién pone el sacrificio? Y el padre Jordi dijo palabras proféticas: el sacrificio no baja, el fuego no baja porque ustedes no ponen sacrificio. Porque todo el mundo quiere que el sacrificio lo ponga el que está al lado. Y San Pablo nos dice que por misericordia de Dios, que nos ofrezcamos como un sacrificio, primero, vivo. El Señor no acepta, nadie puede llegar al templo de Israel con una vaca muerta y decir: mira, aquí te traigo un sacrificio. Porque nada muerto tiene parte con Dios. A lo mejor la vaca se murió envenenada o la cogió un camión y tú dices: como se me murió, déjame entregársela al... Tú sabes que muchos de ustedes entregamos al Señor vacas muertas. Ay, le voy a dar $20 a la menor portera para los niños. Y después digo: qué bueno soy. Di $20 a la menor portera. Y después te gastas 60 en que te peinen. ¿Tú sabes lo que estás entregando? Vaca muerta. Como dijo la Madre Teresa de Calcuta, no sé quién lo dijo: el que da de verdad es el que le duele. Y yo no creo que lo dijo en el radio Maratón. Que tienes que dar hasta que te duela. Eso, ahí es cuando verdaderamente tú no estás dando vaca muerta. Por eso el Señor nos pide que enfrentemos un sacrificio vivo. Tú no vengas ahora: ay, Señor, tengo 93 años y te ofrezco mi castidad. Ay, hermano, a los 23 años tú no tienes ánimo ya ni de estornudar. No ofrezcas vaca muerta. Ofrece la lengua de no chismear, que es lo que tiene viva.
Yo no estoy diciendo fome chiste, pero lo estoy diciendo muy serio. ¿Tú sabes cuándo hay que ofrecer la castidad? Cuando se tiene 20 años. ¿Tú sabes cuándo hay que ofrecer la castidad? Cuando uno está casado. Porque la castidad no es celibato. Los casados tienen que ser castos. Un católico es casto cuando el hombre no mira a otra mujer y la mujer no mira a otro hombre. Ofrece la castidad ahora. Cuando te cuesta ofrecerla. No digas, la verdad que esta noche no tengo nada que hacer, voy al grupo. Ahí no bendice. ¿Tú sabes cuando el Señor bendice? Cuando tú dices, me siento morir. Quisiera quedarme en mi casa. Pero yo por fidelidad voy, porque hoy es martes por la noche o es domingo, voy a misa. Ahí es cuando el Señor bendice. Estamos dando sacrificio vivo. ¿Tú sabes por qué? Porque al muerto no le duele nada. Cuando te duele porque tú estás vivo. Y el sacrificio no solo es de muerte, porque hay sacrificio de oblación en Israel que era de harina y de aceite, de consagración. Sacrificio es cuando tú le ofreces a Dios algo que te duele. Dice, me duele, pero te lo ofrezco. Dice San Pablo, eso es lo que necesita la iglesia. Primero, sacrificio. Segundo, santo. Un sacrificio santo. No le ofrezcas al Señor una basura. Como dice el libro de Levítico, la palabra más hermosa del libro de Levítico, sean santos, porque yo tu Dios soy santo. Y santo no está para una nube mirando para arriba. Santo es desde que tú empiezas a batallar con el mal para hacer el bien. ¿Un santo se cae? Sí. Claro que se cae, si no se cayera no fuera santo. Santo el que se cae, se para y sigue caminando. Tonto es el que se cae, se queda y se queda llorando. Ay, no me puedo levantar, ay, no me puedo. Sacrificio vivo, que te duela, pero al mismo tiempo sacrificio santo. Porque si tú le ofreces a Dios un sacrificio impuro, el Señor no lo acepta. ¿Se acuerdan los hijos de Nadab y Abiú? Ofrecieron un fuego pagano y el Señor los mató. El fuego pagano de un Dios pagano no se podía presentar al Dios vivo. ¿Qué es lo que quiere decir? Antes de ofrecerte a Dios, purifícate de todo lo que tienes adentro. Arranca de ti todo aquello que no es de Dios. Y hay veces que son cosas grandes, cosas de santería, vasos de agua, collares, pero hay cosas que son cosas más sencillas. Un mal hábito, un poco deseo de algo. Sacrificio vivo que duela y santo, que cuando el Señor lo vea, diga, caray, no es gran cosa, pero ahí puso todo lo que tenía. Monseñor Román siempre lo dice cuando recogen la mitad. Dice, yo prefiero 25 centavos con fe a $1000 a alguien que le sobró. Que es lo opuesto. Parece que se contradice, pero no se contradice. La viuda dio lo que le dolió. Los 2 centavos que tenía. Ese era su capital. Ahora llega a los ricos, da $1000 que no le duelen. Es igual como si no hubiera dado absolutamente nada. Sacrificio vivo, agradable a Dios. Tú tienes que decir, es mi vida agradable a Dios. No sea así, al final y yo nos vamos a arreglar. Yo no dudo, porque el Señor es misericordioso, que al final te arregle, pero has perdido toda tu vida de ofrecer sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No has hecho nada con tu vida. No has hecho absolutamente nada con tu vida. Decir, porque muchas veces, ese es el gran problema. Muchas veces yo le quiero ofrecer a Dios lo que yo quiero, no lo que a Dios le agrada. Yo le voy a poner un ejemplo. Me quedan 5 minutos, me gusta poner ejemplos de mi vida. Una vez que yo tenía como 18, 19 años, por el siglo pasado, en esa época remota que no había celulares, ni cable, ni muchos teléfonos, muchos lugares donde los niños tomaban Coca-Cola a las 10 de la noche, comían chocolate y no se morían, ni de allá que había que llevarlos al psiquiatra, de donde corrían sin zapatos por la calle con los puercos y nadie cogía ninguna enfermedad. En esa época extraña que parece de otro siglo, en la diócesis mía de Pinar del Río, en Cuba, no había un solo seminarista. En principio, en pleno comunismo, en los años 70, no había ningún seminarista. Y habían 11 sacerdotes para toda la diócesis, y de los 11 sacerdotes, 10 tenían más de 70 años. Y yo fui a ver al obispo mío, le dije, mira, yo quiero entrar en el seminario.
Y de verdad que estaba decidido a estar en el seminario. Y el obispo mío me dijo, ¿el Señor te llama? Le dije, no, el Señor no me llama, pero la iglesia me necesita. Y él me dijo, yo no acepto ese ofrecimiento. Porque si el Señor no te llama, tú estás ofreciendo al Señor algo que el Señor no te ha pedido. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Sabiduría. Sabiduría. Yo que pensaba que estaba haciendo un bien, pero a la larga hubiera sido un mal. Ahora, sacrificio agradable a Dios. Lo que yo le quiero ofrecer a Dios, ¿es lo que Dios quiere que yo le ofrezca? ¿O es agradable a mí? Sacrificio vivo, santo. Dice, tal será su culto espiritual. Sin sacrificio no hay culto. Sin sacrificio de la misa no hay culto de adoración. Y lo hemos explicado hasta la saciedad. Sin sacrificio tuyo ofrecido a Dios personal no hay culto tuyo espiritual. Y todos somos sacerdotes por el bautismo, todos tenemos que ofrecer a Dios culto agradable a Él. Está bien rezar el rosario, está bien rezar la divina misericordia, está bien dar panderetazo, todo eso está bien. Pero eso no vale nada si tú no ofreces un culto espiritual, agradable a Dios. Dice, me quedan 3 minutos, y tengo un weekend entero aquí, y no se acomoden al mundo presente. El cristiano no estamos llamados a vivir en el mundo. Y lo dijo el Papa el otro día. Lean el discurso de Benedicto XVI a los sacerdotes hace 3 días. Dijo, el sacerdote se ha metido en el mundo y el mundo lo ha corrompido. Porque el mundo corrompe. Dijo Benedicto XVI, tengo el discurso en la casa hace 3 días. Dice, y así como el mundo está corrompido, el mundo corrompe a la iglesia. Nosotros tenemos que vivir en el mundo. Nosotros tenemos que pasar por el, porque no, tenemos que vivir en el mundo porque tenemos que predicar en el mundo. Pero tenemos que pasar por el mundo. ¿Ustedes han visto los gatos caminando por un fangalizar? Miren un gato, uno aprende mucho más con los animales que con la gente. El gato cuando camina por el fango pone un pie y hace así. Pone el otro y hace así. Así tenemos que pasar por el mundo, nosotros. Tenemos que caminar por el mundo, pero mira, sacudiendo lo que se nos está pegando. Y Dios se lo dijo a Israel. Yo te pongo como un sello que te marca diferente a las naciones. ¿Y cuál fue la petición de Israel? Que Israel quiso ser como las demás naciones y perdió el sello de Dios. Nosotros podemos ser. Ellos me dicen, está bien es pecado ponerme un arete en el ombligo. Digo, no es pecado ponerse un arete en el ombligo. No es pecado. Pero un hijo de Dios debe ponerse un arete en el ombligo. Porque el mundo lo usa. No. Punto. Porque yo no tengo que imitar al mundo. El gran problema de la iglesia después del concilio, no el concilio, los que implementaron el concilio, es que quisimos parecernos al mundo. Y vaya si lo lograron. Con éxito. Nosotros no tenemos que parecernos al mundo. El mundo tiene que parecerse a la iglesia. No se acomoden. Fíjate lo que dice San Pablo, al mundo presente. Porque nosotros conocimos un mundo. El mundo de 1900 fue un mundo. El mundo de 1990 fue un mundo. El mundo de 1980 fue otro mundo. El mundo de 1970 fue otro mundo. Y el mundo del 2000 es otro mundo. Y el mundo del 2010, porque el mundo va y la fuera renovando, pasando. Dice San Pablo, no te adaptes al mundo presente, porque el mundo siempre cambia y casi nunca para bien. Antes bien, transfórmate, no pareciéndote al mundo, sino mediante la renovación de tu mente. Tenemos que renovarnos siempre. El Espíritu con sus dones nos está renovando continuamente. Y con esto terminamos, porque nada más caímos el versículo. De forma, fíjate lo que dice, y esto es fuerte, de forma que puedan distinguir. Hermano, hoy en día la gente no sabe distinguir. A mi gimnasio buena persona, que yo llevo como un año tratando de saber si es hombre, lo estoy diciendo en serio, o mujer, y hasta ahora yo no me he puesto de acuerdo qué cosa es. Yo miro, yo digo, me parece que es una mujer, pero después yo digo, no puede ser una mujer, es
Y después digo, no, un hombre no es una mujer. Y así llevo yo un año. Hoy en día no, el mundo no lo permite. Es que hoy en día el mundo no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, porque el mundo le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Ustedes no han visto lo que ha pasado con Miss California en el Congreso de Miss América? Ellas le han hecho una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo que en el matrimonio homosexual? Y ella dijo, mi opinión es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y le quitaron la corona. Eso va en contra de la enmienda número 1 de libre expresión. ¿Por qué? Porque ellos querían una respuesta que no fuera la verdad, que se configurara a lo que el mundo espera. Hoy el mundo ha perdido, y esa es la tragedia que tenemos los jóvenes, que han perdido el concepto de que es bueno. Piensan que lo malo es bueno. Tan es así que cuando ellos ven una cosa buena, ¿qué es lo que dicen? Ah, es bad, man. Es malo. Cuando algo es bueno, mira cómo se ha perdido, dice San Pablo, en que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Hoy en día hasta los cristianos hemos perdido saber cuál es la voluntad de Dios. Confundo la voluntad de Dios con la mía. Y después le echamos la culpa al Señor. Ay, hermano, el Señor me dijo que. Mentira, el Señor no te dijo nada. Tú te lo crees y le has empujado el cuento del Señor. Y esto es lo que dice, lo último. Fíjate lo que dice. Hay que distinguir. Fíjate, y son tres, y una vez de un retiro, una parte de retiro sobre esto. Son tres cosas. Hay que distinguir lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Fíjate, son tres estados. Cuando uno se convierte, uno empieza a convertirse haciendo lo que es bueno. Cuando tú te conviertes, tú empiezas a tratar de hacer lo que es bueno. ¿Qué cosa es bueno? No robar, no matar, no hablar mal de los demás, ir a misa el domingo. Eso es lo que es bueno. Y está bien. Pero el Señor dice, no te puedes quedar en lo que es bueno. Mucha gente se queda en lo que es bueno. Y se hace viejo, no robando, no matando. Y después dice, ay, pero si no soy malo, si yo no robo, si no mato. Dice, el primer paso, empezamos haciendo lo que es. Cuando tú creces en el Espíritu, tú dejas de hacer lo que es bueno. Y empiezas a hacer lo que es agradable a Dios. Ya tú no buscas lo que es bueno. Tú siempre buscas lo que es bueno por tus criterios. Yo creo que esto es bueno y lo voy a hacer. Cuando tú creces en el espiritualmente, ya tú no haces lo que es bueno. Tú empiezas a buscar no lo que tú crees que es bueno, sino lo que a Dios le agrada. Entonces tú dices, esto que voy a hacer, que parece bueno, a lo mejor a Dios no le agrada. Porque Dios quiere otra cosa. Entonces ya tú ajustas tu vida, deja de hacer lo que es bueno por hacer lo que es agradable. ¿Ya caminaste? Un paso. Pero dice Pablo, cuidado, esa no es la meta. Hay un tercer paso. Cuando tú dejas de hacer lo que es agradable por hacerlo perfecto. Porque puede ser algo agradable a Dios, pero que todavía no es perfecto. ¿Cuál es el tercer paso? Que de verdad tú entras en comunión con Dios. Cuando tú comienzas a hacer, esto no solo es bueno. Esto no solo le agrada a Dios, no si le agrada a Dios. Ahora, esto es perfecto. Esto que agrada a Dios lo estoy haciendo con todas mis ansias, mis deseos, mi voluntad, mi capacidad. Cuando tú llegas a ese punto, tú has crecido espiritualmente. El 90% de la gente se queda y está bien. Ojalá que toda la iglesia estuviera haciendo lo que es bueno. Nos evitaríamos que explicaciones como la que di ahorita. Pero no solo es bueno, tenemos que pasar a la segunda parte. Esto es agradable a Dios. Y el tercero, no quedarnos en el agradable. Esto tengo que hacerlo perfecto, porque es un regalo a Dios que es profundamente perfecto y santo. Eso es lo que nos llama San Pablo. Yo siempre le he dicho que esa es la escalera espiritual. Bueno, agradable, perfecto. ¿Por qué perfecto es el último escalón? Porque Dios es perfecto. Así que si tú crees que estás en el estado de hacer lo que es agradable, muchos de ustedes sé que están en el estado de hacer agradable, muchos de ustedes se preguntan, ¿esto que estoy haciendo es agradable a Dios? Te queda un paso. Eso que tú crees que es agradable a Dios, perfecciona. Ahora, para hacerlo bueno, para hacerlo agradable, para hacerlo perfecto, hermano, cuesta sangre, sacrificio. Porque hay que empezar a dejar cosas
detrás. Y San Agustín decía que las cosas grandes él las dejó de un viaje. Pero dice que las cosas chiquitas, que no eran malas, le decían, y ya no voy a estar más contigo. Dice que las cosas más difíciles de quitar no fueron las grandes, fueron las pequeñas. Las que no eran malas. Las malas las dejó enseguida, pero las que estaban ahí y no eran malas, pero tampoco eran buenas, le costó muchísimo trabajo. Como cuando tú haces dieta, que pierdes 200 libras por las últimas 4, te cuestan la vida. Esos son los sacrificios agradables a Dios, que si nosotros nos ofrecemos sacrificio a Dios, nos estamos dando un culto perfecto espiritual que cada uno de nosotros tenemos que dar. Y San Pablo dice, ustedes cristianos bautizados, que han sido llamados por la misericordia de Dios y por el machaque a los judíos, ustedes están llamados no solo a estar llenando la iglesia y a estar llegando a mirar a ver cuándo se acaba esto. Estamos llamados a cada uno con nuestro sacerdocio ofrecer. Cada uno de ustedes tiene que ser como Cristo. Cristo, y lo hablamos cuando Semana Santa, Cristo fue sacerdote, altar y víctima. Cristo fue las 3 cosas. Fíjate, Cristo fue sacerdote porque se ofreció él mismo. Altar porque se ofreció en sí mismo. Y víctima porque él era lo ofrecido. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ofrecernos como víctima, como altar y como sacerdote. Estaba analizando por otro día que es cierto. Conocemos poco de Dios Padre. De Jesús conocemos bastante, de Jesús encarnado, pero conocemos poco de Jesús cuando era el Verbo. Y conocemos poco de la obra de Jesús ahora en el cielo. Conocemos muy poco. Pero hermanos, del Espíritu Santo no conocemos nada. ¿Qué conocemos del Espíritu Santo? Su afecto en nosotros, los dones, pero no conocemos nada. Dios es misterio. Y tú no puedes entender a Dios. Lo decía San Agustín, si tú entiendes a Dios, ese no es Dios. ¿Y cuál es el gran problema hoy? Que nosotros queremos entender a Dios. Y cuando no entendemos a Dios, hacemos como el fundador de los testigos de Jehová o los mormones. Coges y coges un libro y pones el Dios que tú entiendes, que casi nunca es el Dios que es. Y este es un misterio de Dios, como el Señor deja la misericordia de su pueblo para usar misericordia con nosotros. Pero eso no quiere decir que no va a usar también de misericordia, porque dice San Pablo, si ellos son la rama y pasó eso, ¿qué puede pasar con? Si ellos son la raíz y pasó eso, ¿qué puede pasar con ustedes que son ramas? Tengan cuidado. Sigue diciendo San Pablo, oh abismo de riqueza, en el versículo 33, oh abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia de Dios. Cuán insondable, mira otra característica de Dios, insondable, son sus designios, e inescrutable, otra característica de Dios, no se puede escrutar sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién dio primero que tenga derecho a recompensa? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En la gloria por los siglos. Amén. Y esto es lo que toma la liturgia. Por Él, con Él, en Él. Ya está tomada de esta frase que ustedes ven aquí en Romanos 11:35. Entonces San Pablo hace esta alerta. ¿Se acuerdan que le dijimos la semana pasada? Le dice a los gentiles de Roma, no miren a los judíos de reojo. Ay, ustedes, el Señor los dejó porque ahora yo soy el... Digo, ten cuidado porque lo que le pasó a él te puede pasar a ti. Yo tengo un pacto con Cristo a través del bautismo en Dios. Pero si no soy fiel a ese pacto, lo pierdo como Israel perdió el arca de la alianza. Dice San Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor. Y ahora San Pablo comienza este capítulo 12, que vamos a ver la semana que viene, pero que es precioso el capítulo 12. Ahora está hablando de Israel, ahora habló de Israel, para que nos aclare el concepto de Israel. Ahora nos va a aclarar el concepto de nosotros. Todo Israel será salvo. Dice San Pablo, decía el martes pasado, llorarán por el que traspasaron. Se arrepentirán al final. Esto es unos signos de los signos. Tenemos un signo de final de los tiempos. ¿Cuál es un signo de final de los tiempos que tenemos? Porque como les dije a ustedes lo saben bien, el Apocalipsis poco tiene que ver con el fin del mundo. Uno de los signos que tenemos del fin del mundo, ¿cuál es? La gran apostasía. Otro signo, el anticristo. ¿Tenemos otro signo?
la reunificación de Israel. ¿Por qué? Porque si Israel no se reunifica, Israel como nación no se puede convertir. Se hubieran convertido judíos en Alemania, judíos en Argentina, judíos en Cuba, pero esos judíos en Alemania, ¿qué hubieran sido? Alemanes. Para que Israel se tenga que convertir, Israel se tiene que reunir como nación. Y hace 50 años Israel por primera vez después de 2000 años se reunió como nación. No quiere decir que el fin sea mañana. Para mí falta todavía mucho porque hay muchas cosas aunque últimamente va a una velocidad que yo nunca me lo imaginé. Pero ya está la primera base. Israel está lejos de la conversión. Porque yo que visito Israel todos los años, Israel está plagado de nueva era y de ateísmo. Israel está lejos todavía, pero ya hay un paso. ¿Cuál es el paso? La reunificación. Y ese es San Pablo. Y eso es lo que dice el Apocalipsis. ¿Se recuerdan el Apocalipsis? Dice, ¿qué ve Juan frente al Cordero? Ve 144.000. Dice 12.000 de cada tribu de David. 12.000 por 12, 144.000. 12 el número del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que ve primero Juan frente al trono del Cordero? Todo Israel convertido. Dice, y después que ve una multitud imposible de contar. Todos nosotros. Al final eso es lo que ve delante del trono de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo en este momento, que muchas veces el misterio de Dios que no entendemos, y muchas veces ese gran problema, nosotros queremos entender el misterio de Dios. Y muchas veces cuando queremos entender el misterio de Dios, que terminamos no entendiendo a Dios, porque Dios es misterio. Tú no puedes entender a Dios, olvídate, tú no puedes entender a Dios. Lo único que sabemos de Dios es lo que nos reveló Jesucristo, que no es mucho. Casi todas las características de Dios comienzan con la palabra in. ¿Y qué cosa quiere decir in? Que no. Invisible. No se ve. Inaudible, en el sentido que no oímos la voz. O sea, todo es que es negativo, porque conocemos poco. Y yo estaba pensando el otro día algo que, pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de la misericordia. Esto que parece un enredo. Es muy sencillo. ¿Qué dice Pablo? El pueblo judío fue el elegido de Dios. Sin embargo, en ese momento y hasta el día de hoy, ¿cómo están? Apartados de Dios, fuera de la misericordia de Dios. Pero gracias al apartamiento de los judíos, el evangelio llegó a nosotros. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que dice Hechos de los Apóstoles, que hacían los apóstoles todos los días? Iban al templo, leían las escrituras y oraban. Los apóstoles seguían amarrados como una lapa. ¿A qué? Al templo. Un cascarón vacío, la cortina se había rasgado, el culto de Israel, de la antigua alianza, ¿a dónde había pasado? Al cielo. No había culto allá, había arca. No había arca. Sin embargo, los apóstoles que habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿qué hacían todos los días? Ay, hermano, porque qué difícil es romper una costumbre. Qué difícil es romper un hábito. Pero el Señor dice, no se pone vino nuevo en odres viejos. No hay nada más difícil que romper un mal hábito, porque un buen hábito se rompe en 2 horas o menos. Venimos todas las noches al martes grupo, llueve un martes, no hay grupo, al martes la mitad no viene ya. Con un solo martes perdieron el hábito de 3 años. Tú se haces adicto al crack con fumar 1 o 2 veces. Tú vas a misa 15 veces y no te haces adicto a la misa. Qué raro, ¿verdad? Qué raro que el peer pressure nada más que aplica para mal, no para él. Y dice, los apóstoles, si la iglesia sigue en Jerusalén, la iglesia, ninguno de nosotros hubiera entrado a la iglesia. El Señor tuvo que machacar a Israel para que los apóstoles se esparcieran y la misericordia de Dios llegara a nosotros. Por eso dice San Pablo, cuidado, no ignoren que esto es un misterio. Ellos están ahora fuera de la misericordia para que ustedes tengan misericordia. Pero así como ustedes, ¿y dónde estábamos? Vamos a ver, Israel estaba en la misericordia. ¿Y nosotros cómo estábamos antes de que los apóstoles salieran a predicar? Los gentiles, fuera de la misericordia, ¿no? Dice, ahora ustedes están en la misericordia, pero ellos están fuera de la misericordia. Es como un vaso
comunicante. Pero dice, pero ten cuidado porque así como tú, siendo rebelde, recibiste misericordia, ellos van a recibir de nuevo misericordia, porque Dios es fiel a lo que promete. Y dice el Señor una cosa muy interesante. Dice, todo al final de los tiempos, Señor, estamos estudiando la carta de San Pablo a los romanos. Estamos terminando el capítulo 11 de la carta de San Pablo. Hemos visto este caminar en las epístolas de las epístolas romanos, una de las epístolas más hermosas. Hemos visto cómo San Pablo habla. Y tengo que hacer siempre el resumen para que no se les olvide. Cómo San Pablo habla de qué. De que Israel recibió la ley. Y que la ley, ¿a quién lo llevaba? A Dios. Sin embargo, Israel no se enfocó en Dios, y se enfocó en qué? En la ley. Y se desenfocó del objetivo de la ley. Vimos cómo San Pablo dice que esa ley a Israel, en vez de darle santidad, le dio castigo. Vemos como San Pablo nos habla de la obra de Cristo, la redención, la justificación, la propiciación. Como San Pablo nos dice que esa obra está ahí, es gratis, pero nosotros tenemos que apropiarnos, recibirla por medio del bautismo. Vemos como San Pablo dice después que no solo ser bautizado es necesario, sino que el bautizado tiene que vivir como bautizado. Entonces por eso nos habla de la vida en el Espíritu, porque el bautizado tiene que vivir la vida en el Espíritu. Un bautizado que no vive la vida en el Espíritu no tiene vida. Es un pagano bautizado. Y nos habla de los dones del Espíritu, cómo se vive en el Espíritu. Después San Pablo hace una reflexión de nuevo y nos habló en los capítulos anteriores que a pesar que Israel tuvo la promesa y la perdió, no por eso se puede despreciar a Israel, porque Israel es un misterio. Y él va a seguir explicando hoy que es el misterio de Dios, y va a seguir ahora explicando el misterio de la relación de Israel con el final de los tiempos, y por qué Israel, teniendo y todas las gracias, las perdió. Nosotros dijimos la semana pasada que esto era una alerta también a nosotros, porque así como Israel fue llamado por Dios y perdió el pacto con Dios, también nosotros que somos llamados por Dios podemos perder el pacto de Dios. Dice en el capítulo 11, versículo 25, pues no quiero que ignoren, hermanos, este misterio. Está refiriéndose a por qué Israel perdió la gracia. No quiero que ignoren, hermanos, este misterio, no sea que presuman de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos los judíos, para bien de ustedes. Pero en cuanto a la elección, amados en atención a sus padres. Que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. En efecto, así como ustedes fueron en otros tiempos rebeldes contra Dios, mas al presente han conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos al presente se han revelado con ocasión de la misericordia otorgada a ustedes, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Nosotros, lo que tenemos que vigilar nosotros para que nosotros no perdamos el pacto como lo perdió Israel. Pero mira qué hermoso comienza el capítulo 12. Los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Y no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Hermanos, eso fue un retiro de un fin de semana. San Pablo dice, los exhorto, lo estoy exhortando, no se lo estoy diciendo, animando, gritándole, que por pura misericordia de Dios, que se ofrezcan, que nos ofrezcamos nosotros mismos. ¿Cómo qué? Como sacrificio vivo. Como sacrificio vivo. Ay, hermano, nunca se me olvida, una vez en un retiro de la renovación, que estaban cantando todo el mundo, cuando la renovación iban 15.000 y 20.000 personas de retiro, estaban cantando todo el mundo, manda fuego, Señor, manda fuego, y el padre Jordi paró la canción y dijo, ¿ustedes saben que el fuego solamente baja cuando hay sacrificio? Y tú sabes que el sacrificio siempre está relacionado con la sangre. Ustedes piden fuego, pero ¿quién pone el sacrificio? Y el padre Jordi dijo palabras proféticas, el sacrificio no baja, el fuego no baja porque ustedes
no pone sacrificio. Porque todo el mundo quiere que el sacrificio lo ponga el que está al lado. Y San Pablo nos dice que por misericordia de Dios, que nos ofrezcamos como un sacrificio, primero, vivo. El Señor no acepta, nadie puede llegar al templo de Israel con una vaca muerta y decir, mira, aquí te traigo un sacrificio. Porque nada muerto tiene parte con Dios. A lo mejor la vaca se murió envenenada o la cogió un camión y tú dices, como se me murió, déjame entregársela al... Tú sabes que muchos de ustedes entregamos al Señor vacas muertas. Le voy a dar $20 a la Leonor Portera para los niños. Y después digo, qué bueno soy. Di $20 a la Leonor Portera. Y después te gastas 60 en que te peinen. ¿Tú sabes lo que estás entregando? Vaca muerta. Como dijo la madre